vamos a ver cómo vamos a proyectar una carrera utilizando los watts como parte de una planificación de un evento deportivo. Por un lado, podemos trabajar con la tabla de las zonas que tiene 7 zonas de entrenamientos, ¿se acuerdan que vimos en la unidad 2? Pero también su equivalencia en diferentes distancias de competencia. Lo mismo ocurre con las tablas diseñadas por Stride, en donde se forman 5 zonas de entrenamientos, ¿sí? Y su equivalencia en las diferentes distancias de competencia. Para que podamos entender mejor esto, se lo voy a explicar de esta manera. Supongamos que tenemos un atleta que correrá una carrera de calle de 10 kilómetros. Para calcular los vatios necesarios que deberá implementar en carrera, miraremos la tabla de las 7 zonas de entrenamiento y su equivalencia en las distancias de competencia. En este caso, vemos que coincide con la zona 5 que nos indica zona ideal para eventos de 10 a 15 kilómetros. Esta zona corresponde a los valores de 106 a 115% del umbral funcional de potencia. Veamos este ejemplo. Si el FTP es de 245 vatios, si sacamos los valores que corresponden a la zona predeterminada anteriormente, una cuenta simple sería 245 por 1,06, que nos da 260, y 245 por 1,15, para obtener el valor máximo de la zona de 282 vatios o watts. Esto nos indica que nuestro atleta deberá correr los 10 kilómetros entre 260 y 282 vatios. Si utilizamos la tabla de Stride de 5 zonas, veremos que la zona 3 es la indicada para los 10 kilómetros. Este nos indica intensidades de 90 a 100% con respecto a la potencia crítica. Veamos un ejemplo donde la potencia crítica es 245 watts. Si obtenemos las intensidades predeterminadas, las sacaremos multiplicando 245 por 0,9, obteniendo el valor mínimo de 220 watts. Y como el valor máximo es de 100, quedaría 245 watts como valor máximo. Esto nos indica que el corredor deberá manejarse en la carrera de 10 kilómetros entre los valores de 220 y 245 vatios. Por lo visto, hay una variabilidad muy importante si utilizamos la tabla de las 7 zonas comparado con la tabla de las 5 zonas de Stride. Si nosotros llevamos adelante un plan de trabajo con Stride, vamos a tener watts más bajos que si llevamos adelante el mismo ejemplo con las tablas de las 7 zonas de Gym. Entonces, ¿cuál es la mejor? Verdaderamente no existe una mejor. La que más se adecúa a una realidad por la gran acumulación de estudios y avances que ha tenido es la tabla de Stride con las 5 zonas. Esa tabla está mucho más estudiada y mucho más precisa para poder hacer similitudes de distancias de competencia, más genérica. En el otro caso, podríamos utilizarla, la de las 7 zonas, para casos de aquellos deportistas que están más cerca de los 10 kilómetros de entre los 30 y 40 minutos de competencia. Pero la mayoría de los corredores sabemos que se encuentran por encima de los 40 minutos y por eso la tabla de Stride de las 5 zonas se adecúa más a esa realidad que es más cercana a la hora de carrera. Pero no solamente podemos calcular de esa forma la potencia para una competencia. También tenemos otra metodología como la que veremos a continuación. Acá nos manejaremos con la fórmula de Johnson. Este nos sirve para sacar la potencia estimada de carrera, el PEC. Se obtiene multiplicando 1,04 por la distancia, que en este ejemplo van a ser 42 kilómetros, por el peso del atleta, que son 70 kilos en este ejemplo, sobre el tiempo en segundos que va a tardar en recorrer los 42 kilómetros. De este caso son 4 horas, es decir, que va a tardar 14.400 segundos. El PEC nos estará dando un total de 213 vatios. Como vimos, la fórmula de Johnson nos da un número de vatios mucho más preciso a la hora de llevar adelante una carrera. Sin embargo, tenemos que tomar más o menos de un 5% para un lado y para el otro para poder conformar los rangos de potencia ideales para nuestro deportista. Y bien, esto han sido las diferentes formas para poder proyectar una potencia para un evento deportivo. Son las más utilizadas, son las más reconocidas, las más estudiadas.
Sin embargo, lo más importante que ustedes van a tener que hacer será estudiar mejor a su deportista y ver cuál es la metodología que se adecua de una manera más eficiente con su deportista, con su atleta. Por eso siempre hagan un diagnóstico constante de cómo va evolucionando su deportista y así poder hacer el ajuste más preciso, más eficiente y más efectivo en su atleta. Y de esta manera damos por finalizado este curso sin antes volver a recalcar y a resaltar que estamos para resolver cualquier tipo de inquietudes que se le vayan presentando. Y no solo ahora, sino para el resto de su vida. Siempre estaremos para su entera disposición para lo que nos requiera. Desde ya muchísimas gracias y esperemos encontrarnos en algún otro momento. Muchísimas gracias.